Santo. Amén. La lectura de este envío que hace Jesucristo, aquel tiempo llamó Jesús a los 12, los envió de 2 en 2, se presta a una doble visión. Una de ellas sería ver los frutos de este envío, lo que ellos realizan con su propia obra, siguiendo la palabra del Señor, de 2 en 2, dispersos, andando de un pueblo a otro de Galilea para evangelizar. Y la obra de ellos se puede resumir en estas 3 fases. La primera era predicar el arrepentimiento. La segunda, expulsar los demonios. Y la tercera, curar. Como ven, como la Iglesia ha heredado esa triple visión, hay que predicar para iluminar. Hay que pedir a la gente que se arrepienta para que vivan en la gracia de Dios. Lo primero es ese arrepentimiento, es decir, reconocer la indignidad de mi persona frente al Señor. Uno podría pensar que no tiene pecado o no tiene grandes pecados, porque nosotros los pecados más bien los camuflamos un poco y entonces nos sentimos muy seguros, muy limpios. Pero cuando uno escarba un poquito y vemos que ahí hay hipocresías, hay mentiras, hay algunas manipulaciones de nuestra conducta para excusarnos, para hacerlo todo muy bonito, pero en realidad hay algo que no está nada bien. Y cuando nosotros nos colocamos delante de Dios y pensamos que Él, en contacto con Él, y que Él es el creador del universo, es la inteligencia sin límites, sin oscuridad, es también amor, un amor sincero, profundo, que supera todos los problemas, todas las dificultades, y también es una bondad, una capacidad de justicia. Entonces sí nos damos cuenta que sí somos pecadores. Entonces está buena esta primera acción, arrepentirnos, o sea, colocarnos con humildad delante de Dios, pidiéndole perdón, sabiendo que también Él nos ama y por lo tanto está dispuesto a perdonar. Y esto es lo que debería constantemente predicar la Iglesia, este arrepentimiento, esta humildad, esa capacidad de reproducir en nosotros el modelo de Cristo, que también se humilló y vivió entre nosotros con esta bondad y esta humildad que lo hacía accesible a todo el mundo. Y la segunda actividad era expulsar a los demonios, es decir, superar las tentaciones, todo lo que es la actividad humana en una conducta correcta. Tiene que evitar caerse de un lado o de otro. Y a esto llamamos demonio. El demonio no es solo que haya un Lucifer ahí que me está intentando. De esto sabemos muy poco. Puede ser que en alguna ocasión Dios le permita que haya una tentación demoníaca. Pero si no existe, existe siempre el mal, como dice San Pedro, como un león rugiente que quiere agarrarnos, y eso es el mal, el dominio del mal. Tenemos que defendernos de ese dominio del mal para que nuestra alma esté entregada a la gracia del Señor. Y por último, curar a los enfermos. La Iglesia ha conservado este mandamiento. Fíjese cuánto hospital, cuánta obra de caridad que se hace, un poco más y un poco menos, a veces no es suficiente, pero la Iglesia siempre tiene esa actitud. Hay que recordarse de los más pobres, siempre habrá pobre con nosotros, hay
que luchar para que los pobres sean menos pobres, que haya más justicia. Todo eso es parte de esta preocupación de la persona enferma que tiene que ser liberada de esta enfermedad. Y con esto toco esta primera visión, pero hay una segunda visión que vale la pena que la tengamos en cuenta, y esa se refiere sobre todo a la primera y a la segunda lectura. Esta visión toma en cuenta los apóstoles que Jesucristo envía. ¿Qué quiere decir que ellos son enviados? No es solo una decisión que toma el Señor, que ahora los voy a experimentar, que empiecen a evangelizar un poco para que se entrenen. Eso está bien, pero ¿por qué van ellos? ¿Por qué no otros? ¿Por qué escogió este grupo? Y este grupo está destinado a cambiar la realidad del mundo. Esto nos dice el profeta. Ellos han sido elegidos, han sido enviados porque son preferidos, porque Dios así lo ha hecho. Entonces dice el profeta, que en este caso es Amós, el cual, si uno lee el libro de Amós, está lleno de maldiciones de arriba abajo, pero llega al final el último pedacito en que dice, también Dios se va a arrepentir y Dios le va a dar alegría a Israel y lo va a rescatar. O sea, están las dos partes, pero la primera parte es toda una serie de maldiciones, un montón de pueblos que no han obedecido al Señor. Pero lo interesa aquí es el profeta. ¿Cómo es que él tiene que profetizar? Ahí hay un otro profeta allá en Samaria, que era Betel, donde había estado Abraham y toda la descendencia. Y le dice, no, váyase al sur, váyase allá en Judá. Judá era la parte sur con Jerusalén en el centro. Vayan a profetizar allá. O sea, no quiere escuchar esa maldición que el profeta hacía. Y entonces el profeta contesta, yo no soy profeta, ni hijo de profeta, sino pastor y cultivador de higo y campesino. Pero Dios me agarró y me dice, vaya a profetizar a Israel. Esa es la idea de ser elegido. Él fue elegido y Dios lo llamó y tiene que maldecir cuando Dios le dice o bendecir cuando Dios lo inspira. Pero él ahora está al servicio de Dios. O sea, está en la mano de Dios poderoso que lo eligió. Y San Pablo a los Efesios, él nos eligió en Cristo antes de crear el mundo. Fíjese bien, en esta frase significa desde la eternidad. Entonces, cuando uno que tiene fe y descubre su propia fe y los mandamientos y el bien que uno puede realizar, tiene que decir, soy un elegido, Dios me escogió. Entonces eso ayuda a cumplir con Dios, a tener más facilidad de entrega a Él, como hicieron los 12 que se regaron por todos los pueblos de Galilea para comunicar lo que Cristo les había indicado, porque ellos eran los elegidos, no había más remedio, no podían echarse para atrás, ellos ya eran los apóstoles, igual como el profeta, no podía dejar de profetizar, aunque fueran cosas enojosas y que molestaban a Israel, pero él había sido enviado, él es elegido. Y San Pablo agrega otra idea, esa elección está a través de Cristo, igual como la de los apóstoles. Cristo es el que elige, pero elige por parte del Padre, y el Padre es eterno. Entonces Pablo dice, desde la eternidad me eligió. Fíjense qué frase tan maravillosa, demasiado bella. Pero porque hay que entender que Dios no está en el tiempo, Dios está en lo
un mundo infinito de Dios. Entonces no tenemos que pensarlo en términos temporales. Como quien dice, antes que el mundo empezara a existir, ese Dios me eligió. No, Él me eligió en su infinita bondad, me amó. Él está fuera del tiempo, pero Él está en el ser infinito. Entonces, si Él me eligió, me espera que yo cumpla, igual como cumplieron los apóstoles. Y cuando yo cumplo con Él, esto es lo que Él llama la gracia. Dice, para que alabemos y glorifiquemos la gracia con que nos ha favorecido por medio de su Hijo amado. A través de Cristo, Él nos eligió, o sea, desde la eternidad. Es un gran misterio, se parece un poco al famoso problema de la predestinación, o sea, destinados de antes. Esa de la predestinación es una palabra engañosa. Cualquiera que haga una hermenéutica se dé cuenta que no hay predestinación en el sentido nuestro, sino en el sentido de Dios, que Él que está fuera de nuestro tiempo nos acompaña, nos da la gracia para que podamos ser buenos o malos. Siempre nos deja la libertad, pero esa libertad está acompañada por esa gracia que Él nos da para que en lugar de ser libres para el mal, seamos libres para el bueno. O sea, para lo bueno, para realizar esa obra de bien. Como ven, son dos comentarios muy diferentes. Uno, el relato que hicieron los 12 que se fueron a dispersar y la actitud de la iglesia que los imita. Y segundo, esa idea que nos pone ahí claro San Pablo, siguiendo al profeta, hemos sido elegidos. Estamos destinados, o sea, el amor de Dios atrae porque Él me amó desde fuera del tiempo, o sea, desde la eternidad en que Él está, pero espero que yo también reaccione, que yo corresponda con mi entrega total para realizar el bien de Dios. Alabado sea Jesucristo. Vamos a rezar.